Realmente pasaba un mes y medio fuera, ¿verdad?, de la India, 2 meses máximo, y regresaba, sí, la Govinda Maharaj. Pero algunas veces, debido a su salud, tuvo que quedarse incluso para obtener una cirugía en los Estados Unidos, ¿verdad? Y después para recuperarse de esa cirugía y de situaciones como incluso un ataque al corazón, etc. Entonces esas veces estuvo más de 6 meses fuera de la India. Él estaba siempre muy consciente y muy satisfecho pensando que ahí tengo a un hombre como Srila Acharya Maharaj, quien está viendo por todas las cosas de una manera muy eficiente, muy, ¿verdad?, muy importante. Entonces él estaba aliviado. De otra manera, antes que Srila Acharya Maharaj llegase, él siempre estaba preocupado, ¿no?, sobre todo el desenvolvimiento de su misión en la India, cómo todas esas cosas progresarían. Y tal como pasó después cuando él partió, incluso cuando él estaba presente, había mucha gente que tenía siempre una actitud de recelo y de antagonismo con Srila Acharya Maharaj. Acharya Maharaj tenía un carácter fuerte, ¿verdad?, pero eso le convenía mucho a Srila Govinda Maharaj para poder manejar su misión. Pero no era, ¿verdad?, no era una persona, como ya vimos en estas expresiones, que estuviera jugando con la vida espiritual. Había otras personas, ¿verdad?, incluso dejaron el templo, salieron del templo, porque robaron cosas o se quedaron con cosas. Y piensa uno, ¿verdad?, ¿cómo puede ser? Entonces, ya estando Srila Govinda Maharaj presente, ya había mucha gente que había desarrollado una actitud negativa para Srila Acharya Maharaj. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros, todos los devotos occidentales, no teníamos tantos tratos con él, ¿no? Algunas veces, como quiera que sea, Srila Govinda Maharaj hablaba, ¿verdad?, acerca de lo descarado, de las cualidades que veía en ese sirviente suyo. Aquí Maharaj habla acerca de aceptar sangrar, ¿no? Y nosotros estuvimos en esa ocasión allí. Ella me dice que sí, tuvimos algunas anécdotas con él. Entonces, estuvimos ahí cuando aceptó sannyas. Él aceptó sannyas el mismo día que también Paramahansa Maharaj. De una manera muy sencilla, en fin. Y cuando Srila Govinda Maharaj le dio ese nombre, nosotros pensamos, ¿verdad?, que esta persona, ¿no?, Srila Govinda Maharaj está estableciéndolo a él, ¿verdad?, seguramente como su sucesor, por su nombre, por la forma como llevó a cabo esa. El otro nombre que le dio fue a Paramahansa Maharaj, ¿no? En ese entonces Rasabdi Prabhu le dio el nombre. Paramahansa Maharaj, no sé por qué razones él lo quería, ¿verdad?, aceptar esa sannyas. Pero finalmente, no, el deseo de Govinda Maharaj prevaleció. Y él le dio, primero le habían dado otro nombre, le pidió a otro devoto, a un devoto mayor que estaba ahí, a Giri Maharaj, Bhakti Kiron Giri Maharaj, un devoto bengalí, muy linda persona. Le pidió que diera el nombre de Srila de Rasabdi Prabhu. Le dio un nombre, sé que el nombre, ya no me recuerdo cuál nombre era, ¿verdad?, pero luego se lo cambió Srila Govinda Maharaj, le puso Paramahansa Maharaj. Y a Vinod Ranjan, ¿no?, le dio el nombre de Acharya, Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.
no se van a quitar nunca, porque es parte de la naturaleza material. Pero sí podemos, ¿verdad?, ocupar todas esas cosas en el servicio de Dios. De una otra manera, entender esas cosas. Entonces, si la Acharya Maharaj era muy destacado y podía resolver cosas que quizás otros de los devotos, incluso mayores que él, no podían resolver. Y eso naturalmente que creó, ¿verdad?, uno puede pensar, una visión de animadversión o animosidad contra él. Cuando Srila Govinda Maharaj partió finalmente de este mundo, ¿no?, y dejó encargado a Srila Acharya Maharaj como su sucesor, ya que no, todas estas personas que estaban muy, ¿no?, en contra suya, pues más en contra se pusieron. Sin embargo, él nos dio una muestra, tanto en el periodo cuando estaba Srila Govinda Maharaj como cuando no lo estaba, de ocuparse en el servicio que a él le había hecho, sin ver, ¿verdad?, si las situaciones eran favorables o desfavorables, si las situaciones eran fáciles o difíciles, ¿verdad?, sin dar una excusa o un reclamo. En una ocasión yo estaba en ese entonces haciendo el servicio del establo, de las vacas. Y gradualmente, ¿verdad?, porque nadie te enseña, nadie te dice esto, lo que tú vas ahí, te enrolas y solito empiezas a aprender de los vaqueros, de las personas que cuidan, ¿verdad?, el establo. Algunas personas de ellas son personas que nos pagan por ese servicio. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a Navadvip, cuando estábamos ahí en Navadvip, en el templo principal, en la sede mundial de nuestra misión, el Sri Chaitanya Saraswati Maharaj Navadvip, cuando íbamos ahí yo no sabía qué hacer. Cuando estábamos en Kolkata íbamos a colectar, ¿no?, con los hombres de negocios. Y para mí siempre ha sido muy fácil pasar el tiempo si estoy ocupado en algo, ¿no? Pero cuando no estoy ocupado en algo, entonces es muy difícil. Y el tiempo se hace muy largo. Y luego también veía como a veces la Govinda Maharaj se refería con algunos devotos y decía, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Y entonces el devoto o la devota comenzaban a explicar cosas, ¿no? Pero era obvio que estaban dando excusas, estaban, ¿no? A mí no me gustaba, decía, no, yo mejor me voy antes de que me digan. Antes de que me digan, mejor me voy y me ocupo en algún servicio. Pero cuando llegábamos a Navadvip no había alguien, ¿no? Digo, seguramente que sí había en los pueblos, en fin, no había colectar. Pero nosotros llegábamos casi en la época de los festivales. Entonces, ¿qué servicio que daba? Y a mí se me hizo, ¿verdad?, muy, no sé, muy adecuado ir a servir ahí en el establo con las vacas. Y siempre hay servicio, ahí no se acaba el servicio. Porque las vacas, ¿verdad?, como cualquier animal, como nosotros también, tenemos que ir a defecar todos los días, ¿no? Entonces tienes que limpiar todo el establo del estiércol. El estiércol de ellos no es como el estiércol nuestro, de cualquier animal o persona, en fin. El estiércol de la vaca es único, es antiséptico. ¿Cómo puede ser, verdad? Antiséptico, creo que tiene muchos tantos estómagos. Cuatro estómagos. Entonces, ¿verdad? Lo que se conoce como cuando las vacas defecan, si se puede decir así, es el estiércol, no se le llama excremento, se le llama estiércol, porque es un producto completamente diferente, ¿verdad? Es un despojo que hace el cuerpo de ese animal solo, ¿verdad? Y que produce, ¿no?, una materia que es antiséptica, es increíble, o la orina de la vaca, antiséptico. Con eso a veces, ¿verdad?, se preparan sustancias con otros alimentos para bañar a la deidad o para... No dices, ¿cómo puede ser? Así es. Muy milagroso. Pero bueno, yendo ahí al establo, ahí pasaban los días. Y yo digo esto del establo porque en una ocasión Srila Govinda Maharaj le dijo a Acharya Maharaj, tienes que darle a Acharya Maharaj todo lo que necesite para la atención del establo. Realmente no había muchas cosas que necesitaran, pero yo le pedí a Maharaj, mira Maharaj, aquí, en esta área, había un área donde estaba muy lúgubre, estaba muy oscuro. No solamente oscuro, pero donde había mucha humedad. Y ahí
becerros chiquitos. Y entonces yo le dije a Maharaj, así tenemos que hacer unas ventanas para que entre el aire. Ay, Maharaj lo hizo inmediatamente, ¿verdad? Muy rápido, porque eso lo había pedido, ¿no? Pero teníamos poca relación. Empezamos a tener más relación con él cuando Gurudev partió. Nos empezamos a relacionar más con él. Pasábamos a veces temporadas largas ahí en el mar cuando estaba él, porque había este acoso constante, ¿no? De gente que lo molestaba, que lo agredía, ¿verdad? Que era muy envidiosa de él. Y pero él ya lo explica aquí, cuando él llegó, el grupo de Harinam del Sri Chaitanya Saraswati Math se componía de unos cuantos devotos, 250, ya son muchos. Él está siendo muy generoso con mencionar esa cifra, 250. Eran muy poquitos, ¿no? Yo me recuerdo allá en 1982, 84, 85, cuando hacíamos esos parikramas con el Sri Chaitanya Saraswati Math, había muy poquitos devotos. Pero cuando Srila Acharya Maharaj comenzó, ¿verdad?, a hacerse cargo del templo del ashram, entonces las cosas comenzaron a cambiar. Y había mucha gente que venía, ¿verdad? Porque él iba a los pueblos, a las aldeas, e invitaba, ¿no?, a la gente, atraía a la gente con su prédica, con su personalidad, a través de las invitaciones. No solamente iba a colectar dinero, sino que atraía a las personas. Eso es muy importante. Y entonces el grupo, en vez de ser de 250 personas, pues era de 3.000 personas, así, 3.000 personas, 2.000 personas, que íbamos todos a recorrer todos los lugares sagrados de los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu ahí en Navadvip. Muy agradable. A ese entonces ya conocíamos un poquito más, porque los primeros días cuando fuimos con el mar, ¿verdad?, cuando llegamos y nos quedamos en el mar con Sri Maharaj, yo prácticamente no sabía absolutamente nada de nada, al menos de los lugares sagrados de Sri Navadvip. Pero a través de ir cada año, etcétera, etcétera, cuando ya Srila Gurudev partió, ya teníamos un poquito de conocimiento, ¿no?, de todos esos lugares. Y nos gustaba mucho, ¿verdad?, acompañar a Srila Acharya Maharaj e ir y recorrer todos esos sitios. Uno de los sitios donde, ¿verdad?, se visitan son 4 días. Al menos cuando llegamos al mar se hacían 4 días. Se hacían 5 días originalmente, pero hubo un día en que llegamos muy tarde y Srila Maharaj dijo, no, vamos a reducir eso, porque ¿verdad?, no es bueno que estén llegando a las 10 de la noche, ¿no?, y luego van a cenar y al día siguiente tienen que salir de vuelta. No, tenemos que acabar más. Entonces quitaron un día, ¿no?, y redujeron un poquito. Y ahora con Srila Acharya Maharaj se aumentó otro día más. O sea, se recuperó el día que se había quitado. Entonces, en vez de ir a tantos lugares en 4 días, se puso otro día más para que no hubiera días muy largos y se pudieran visitar más días. Especialmente la isla de Rudradvip y la isla de Madhyadvip. Esas islas prácticamente no se visitaban en los tiempos de Entonces, ¿cuáles son los sitios que se visitan? Pues muchos sitios. Y uno de esos días nos concentra, es el día más breve de nuestro país, y es cuando nos concentramos en la isla de Koladvip, ¿verdad? Porque ahí se va a visitar pocos lugares. Uno de ellos, el templo del señor Shiva, Guru Shiva, ¿no?, o Brida Shiva. El Shiva que es muy ancestral, no viejo, porque el Shiva nunca se pone viejo, ¿verdad?, pero muy ancestral. Es el templo en el que se considera donde el señor Shiva tiene la función de Ketrapal, es decir, como guardián del lugar sagrado de Navadvip. Y después vamos a visitar el lugar de Yogamaya.
¿no? Está bastante cerquita porque el templo de Shiva, caminas todo directo por la calle y vas al mero centro donde está Paramatala, ¿no? Y ahí está el templo de Raula Madre, ¿no? De Yoga Madre. Luego de ahí vamos a visitar la casa de Vishnu Priya, donde está esa hermosa deidad de Mahaprabhu. Se dice que esa deidad de Mahaprabhu, junto con la deidad de Golgadhatha, que está en Champahati, y la deidad de Kalna, de Gauridas Pandita, las deidades de Nita y Goranga, Vijavanina, es quien era quien cuidaba las deidades de Golgadhatha, ¿no? Y la deidad del Señor Chaitanya Mahaprabhu la cuidaba Vishnu Priya. Entonces es una de las deidades que está desde los tiempos de Mahaprabhu. Y cuando va, ¿verdad?, los grupos y todo, los puyaris ahí, Residente es un grupo muy numeroso y que se hace un kirtan muy bueno, ¿no? Entonces ellos sacan los pies del loto, ¿verdad?, del Señor Gauranga Mahaprabhu y lo ponen sobre la cabeza. Y a esa foto se refería a Lakshmi Priya, ¿no? Srila Acharya Maharaj, cuando ya estuvo a cargo del mat y cuando Srila Govinda Maharaj partió, todos los años que él estuvo presente, se encargaba de dirigir el paripra y lo hacía en una ¿cómo le llaman? En una rickshaw, ¿no?, de bicicleta, y ahí se llevaba el sonido, ¿verdad?, las baterías pesadas, que era lo que le daba energía al sonido, y ahí iba Maharaj, ¿no?, a veces sentado, a veces de pie, pero iba cantando constantemente todo el parikrama, ¿verdad? Y de esa forma tratábamos un buen tiempo, muchas discusiones, muchas personas que intentaban, ¿verdad? En fin, así es la vida realmente miserable. Pero Maharaj nunca, ¿verdad?, nunca se vio ni perturbado por eso, ni realmente en problemas. Finalmente, no tantos problemas hubo muy cerca que él decidió hacer el templo de Nishinjapalva y establecer otra sede para él. Algunas veces lo acompañamos en programas de prédica, algunas veces él nos invitó, ¿verdad? Porque cuando pasa Gaur Purnima, después de un mes viene el día de la desaparición de Srila Govinda Maharaj, ¿no? Generalmente más o menos es un lapso de un mes. Entonces un año yo estaba pensando en regresarme, ¿verdad?, después del programa de Gaur Purnima. Pero Maharaj dijo, no te vas a ir, te vas a quedar. Le dije, Maharaj, si falta un mes todavía. No, te tienes que quedar. Ok, bueno, pues vamos a quedar, muy bien. Y me hizo, ¿verdad?, quedarme con él y que lo acompañara en el día estudio. En ese entonces prácticamente yo era la única persona, ¿no?, de los devotos mayores o sannyasis que estaban ahí con él. Y ahí estuvimos. Y siempre era un poquito difícil para mí porque Maharaj, cuando empezaba a hablar, ¿no?, sobre Srila Govinda Maharaj, entonces no podía continuar porque se le quebraba la voz, ¿verdad?, se le venían las lágrimas, los recuerdos, todas esas cosas, entonces él no podía hablar. Entonces uno tenía que salir al quite, pero pues ¿cómo vas a hablar en bengalí, no? Toda la gente en bengalí está ahí, entonces tú no puedes hablar en bengalí, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces tenías que hablar para los bengalíes, pero no en bengalí, sino en inglés. Hay algunas gentes que saben inglés, pero no muchos. Una ocasión, pues muchas cosas. Pero eso, ¿verdad?, constantemente era ese acoso, todo este grupo de gente que no les gustaba, que no estaban dispuestos a seguir la instrucción de Srila Govinda Maharaj, etcétera, etcétera. Entonces, hubo problemas, hubo agresiones, seguimos hablando
plagas. Hay unas veces que salimos con muy buenos resultados porque la policía venía, se establecía en el templo y estas gentes, ¿verdad?, prácticamente tenían que ¿no?, reducirse a un lugarcito que les tocaba. Pero cuando no estábamos ahí era muy difícil, no tenía apoyo y entonces la gente hacía lo que... Pero así era. Maharaj no era muy alto, era una persona de tamaño más... No era alto, no era grande, pero tenía mucho carácter. Y había mucha gente que por eso, ¿verdad?, no estaban tan satisfechos con él. Tenía un carácter fuerte, pero tenía que hacerlo así para enfrentar a toda esta gente. Entonces la gente de verdad se quejaba por eso. Una cosa de un círculo que no acababa. Pero muy energético. Srila Govinda Maharaj solía decir de él, ¿verdad?, que nunca he visto una persona con la energía de Srila Acharya Maharaj. Y él lo demostraba. Cuando hacíamos esos parikramas, él sin parar, todos los 4 días, acababa con su garganta, ¿verdad?, y siempre llevaba en su termo agua caliente, agua, ¿verdad?, no de fruta, no, agua sola, el agua caliente. Porque tomaba el agua caliente y eso le servía como una terapia para poder que no se le quedara la voz afónica, y poder cantar y predicar. Entonces él se encargaba siempre de todo el grupo en Bengalí. Él junto con Tyagi Maharaj, de una manera muy sorprendente, ¿no?, aprendió Bengalí, realmente fue una persona muy capaz, ¿verdad?, un poquito como un genio, ¿verdad?, Tyagi Maharaj. Entonces él se encargaba, ¿no?, de las prácticas en Bengalí. Pero cuando se acababa el Bengalí, entonces comenzábamos a hablar en inglés para los devotos de habla inglesa, o en español, ¿verdad?, cuando había un gran número de devotos de habla hispana. Entonces los devotos de Bengal se comenzaban a ir, ¿no? Maharaj les decía, ¡hey, qué pasó! Todo el mundo, tomar sus asientos, nadie se vaya. Aquí ellos están escuchando también, ¿no?, tolerando, que no saben bengalí. Están aquí, ahora ustedes, ¿verdad?, y ya se van a ir. Nada de eso, quédense aquí. Y ya regresaban todos. Y a veces los escuchaba reírse, ¿verdad?, cuando él estaba predicando, cómo se reían, ¿no? Tenía sentido del humor más. Entonces hablaba. A veces podía seguir lo que estaba diciendo por los versos, ¿no? Ciertos versos que conocemos, que sabemos. Y más o menos sabías por dónde ibas. O algunas palabras sueltas. Pero era muy difícil. Si tú escuchas una plática completa en bengalí, yo creo que puedo, el 2% más o menos entender que se está hablando. Pero todo lo demás no. Entonces estábamos ahí con él, dormía, nos guardaba, nos ponía ahí en los cuartos donde estaba él. Entonces desde que estábamos en la mañana hasta que nos acostábamos, siempre teníamos acompañamiento. ¿Cómo andamos con la ofrenda? Ya está servido, güey. Ya está servido, luego ¿por qué no la hace? Se está sirviendo apenas, güey. Ah, ok. Ya está servido, ¿verdad? Estamos sirviendo el plato de los... Maharaj no tenía buena salud, dentro de todas estas dificultades que tuvo que enfrentar. Imagínense que le dan a alguien la posición de cuidar el Sri Chaitanya Saraswati. Dices, la misión formada por Srila Maharaj y luego seguida por Srila Govinda Maharaj. Entonces ya bastante peso en los hombros va a llevar a alguien que le dan esa responsabilidad. Bastante peso en los hombros va a llevar a alguien. Y todavía, ¿no?, tener que
lidiar con toda la gente que se ponía en contra de él y que no querían acatar, ¿verdad? Las instrucciones, el deseo, el último testamento que dio Srila Govinda Maharaj. Pero Maharaj no mostraba desánimo. Al contrario, ¿verdad? Él estableció varios templos, como se mencionó aquí, Uluberia, Tarakeshwar, Gangasagar, ¿qué otros templos? Él estableció en los tiempos incluso de Guru Maharaj, junto con Damodar Maharaj, quien era también una persona muy fiel a Srila Govinda Maharaj, y quien dio la idea. Él se encargó de la construcción del lugar del nacimiento, donde está el templo, para celebrar el lugar del nacimiento de Srila Govinda Maharaj, Damodar. Y renovó el templo de Japania, hizo el templo del centenario de Srila museo. Un museo. De Srila Sridhar Maharaj. Hizo toda la obra del Govinda Kunda, que le dio tanta felicidad a Srila Govinda Maharaj. Estableció el edificio ese de 5 pisos, la casa de huéspedes de 5 pisos que está a un ladito del Govinda Kunda, y la casa de huéspedes en el Govinda Kunda, el templo del señor Shiva, Sada Shiva Gangadhar. Así, muy energético. Pero él, a pesar de todas estas cosas, perdón, que estaba explicando, él estaba enfermo, estaba enfermo de diabetes, ¿no? Y tenía en fin, que cuidar, ¿verdad? Su dieta, y era muy estricto. Incluso cuando viajaba, las pocas veces que lo vimos, que estuvimos con él cuando viajó, cuando vino a Occidente, una de esas veces en Veracruz, en México, vino Srila Acharya Maharaj, y ahí lo recibimos ahí. Y la última vez que vino, que viajó, fue a Venezuela y a Sudamérica, a Brasil. Entonces él trataba de cuidar su dieta, tomaba sus medicamentos, nunca pensaba que iba a partir de la sesión. ¿Qué tanto les hace falta para la 5 minutos de poder. Ah, bien, muy bien. Cantaba, ¿verdad? Cantaba. En un principio, él mismo dice, ¿verdad? Dice, cuando yo llegué, yo cantaba, dice, mi voz iba por un lado y la canción iba por otro lado. Pero luego estableció muy bien su kirtan, su canto. Tanta presión hizo esta gente, ¿verdad? Tanta presión, tanta mala leche. Maharaj pasó como un mes en la cárcel. Un mes en la cárcel. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? La razón principalmente era la envidia, ¿no? La razón es la envidia. Y ellos no querían aceptarlo como, ¿verdad? Pero porque él no había sido devoto desde chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la envidia. ¿Qué es la envidia? Querer ser como él. La envidia significa o es un sentimiento que no nos deja apreciar a otra persona, que es brillante, o que es, ¿verdad? Mejor que nosotros, o que es, que mi mente, ¿verdad? Ve como un contrincante, como un opositor. Debemos aprender, porque la envidia no está ausente,
está presente en todos nosotros. Y claro, ¿verdad? Las personas son muy santas inmediatamente, ¿verdad? Pueden contrarrestar todas estas cosas. Pero habrá algunos de nosotros que no somos ni santos y que sentimos la envidia, que sentimos la locura, que sentimos la ira y que sentimos la locura, el deseo de fama y de prestigio, de tantas cosas. Pero debemos de asociarnos con nuestra mente de una mejor forma. Por eso se dice en el Bhagavad Gita, la mente puede ser tu mejor amiga, pero también puede convertirse en tu peor enemiga. No debemos de centrarnos bien. ¿A qué hemos venido aquí? A esta misión. Sin importar quién sea uno, o cuál sea su estatus civil, o en fin, o si es muy adinerado o muy pobre. Lo que hemos venido a hacer aquí. Y debemos de sacar un buen provecho, ¿verdad? Porque se han esforzado mucho, todas estas grandes almas se han esforzado mucho por toda la generalidad de la gente, por todos nosotros. Entonces, si la Govinda Maharaj lo había puesto, lo había establecido como su sucesor, ¿cuál es la dificultad? ¿Verdad? Pero siempre hay peros y hay excusas y quejas. ¿Qué decir? ¿Verdad? Estamos hablando ahorita de Srila Acharya Maharaj, pero no escuchamos también quejas de parte, ¿no?, de un gran o de un número de gentes en contra de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en contra de Srila Sridhar Maharaj, en contra de Srila Govinda Maharaj. Cualquier persona que tiene una responsabilidad o que se vuelve, es decir, no vimos o no hemos visto en la historia, en la tradición católico-cristiana, cómo maltrataron a Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Uno dice, bueno, pues la razón es, ¿verdad?, la envidia y ¿cómo es posible que unas personas de ese nivel puedan ser, ¿verdad?, maltratados o puedan vérseles como objeto de escarnio, de la crítica, Siempre va a haber eso. Pero ellos, por supuesto, vinieron para establecer la verdad, no para establecer algo no para establecer valores materialistas. Ellos han venido a hacer un énfasis muy fuerte en el lado espiritual de nuestro ser. Y si nosotros seguimos, ¿no?, sus consejos, sus instrucciones, nos vamos a dar cuenta que vamos a vernos grandemente beneficiados, porque el beneficio, ¿no?, que obtenemos por atender nuestra parte espiritual es mayúsculo, ¿no? Mientras que el otro beneficio es temporal, siempre va a ser temporal. Entonces, bueno, en fin, Jai Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj ki Jai, Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Srila Bhakti Tilak Nidhika Maharaj ki Jai. Toda la gloria de los devotos reunidos y Hariharaya Nama Krishna Jadhavaya Namaha Hariharaya Nama Krishna Jadhavaya Namaha Jadhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Madhusudana Gopala Govinda Ram Thank you.
Hare